de compartir siempre lo mejor, lo que nos une, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Nuestra lección para esta tarde se titula Obedeciendo la bienaventuranza para hacer la sal y la luz. Examinando lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte sobre la sal y luz, vamos a ver el efecto positivo de las bienaventuranzas en nuestra vida. Para empezar, vamos a leer Mateo en el capítulo 5, desde el verso 13 hasta el versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos negar la relación que hay entre la bienaventuranza para ser la sal y la luz del mundo. Jesús nos enseñó que es importante cómo vivimos, y a través de la bienaventuranza nos enseñó la forma de gozar de su reino. Para la gente de mentalidad mundana, las bienaventuranzas son extrañas y desconcertantes. Sin embargo, estos rasgos de carácter son los medios por los que el reino de Dios avanza en la tierra como en el cielo. Si buscamos vivir de acuerdo con estos rasgos o características, nos convertiremos en la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús, pues, nos está enseñando el poder del ejemplo o el poder de la influencia. La sal se usaba y se usa como un elemento para conservar. No tenemos que probar con muchos textos cuánta maldad hay en el mundo, pero sí tenemos que leer algunos versículos donde el Espíritu Santo nos reveló cómo ve Dios a la humanidad o de qué culpa Dios a toda la humanidad. Vamos a ir primero a Romanos capítulo 1 del verso 18 al 21. Dice así Romanos 1, el versículo 18. Dice así, del 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. También vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos Gálatas. Gálatas capítulo 5, el versículo 19. Dice así Gálatas capítulo 5, del verso 19 hasta el verso 21. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estos versículos, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hace una lista de todos los pecados que no agradan a Dios. También vamos a leer en la carta a los Efesios, vamos a Efesios capítulo 4, del verso 17 al 19. Dice así, Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En todos estos versículos que acabamos de leer, se deja claro toda la maldad que hay en el mundo. Pero los que nos hemos convertido al Señor, estamos demostrando que esto puede cambiar. La gente tiene que ver cambio en nosotros. Entonces debemos vivir vidas fieles y a la misma vez tenemos que predicar el evangelio para poder influir en el mundo. Solo así somos la sal. Pero siempre existe el peligro de no ser lo que decimos ser. Y cuando esto pasa, venimos a ser de tropiezo. Si nuestro carácter no refleja la bienaventuranza y si no predicamos el evangelio, venimos entonces a ser insípidos. Leamos ahora 2 Corintios capítulo 2, el verso 17. Dice así, 2 Corintios capítulo 2, el versículo 17. Voy leyendo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Siempre se esforzó el apóstol Pablo para que su vida estuviera siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí mismo también, 2 Corintios, el capítulo 4, veamos allí el versículo 2. Dice así, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Se esforzó por vivir una vida transformada, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también se esforzó por predicar siempre la verdad, por predicar siempre el evangelio. También sumémosle lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si no acoplamos nuestra vida a las características que ya el apóstol Pablo, que el Señor nos enseñó allí en la bienaventuranza, entonces vendríamos a ser una sal insípida. Por supuesto,
La luz es una metáfora en toda la Biblia con profundo significado espiritual. Las primeras palabras registradas, habladas por Dios, veamos lo que dice Génesis capítulo 1, verso 3. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Allí en el capítulo 1, veamos el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pablo escribiría más tarde sobre la luz en la creación, que simboliza a Dios trayendo a Jesús el Mesías para el mundo. Leámoslo. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 6. Dice así. Segunda a los Corintios 4, el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Veamos lo que decía la profecía. Por ejemplo, Mateo 4, verso 16. Mateo 4, el versículo 16. Dice así. Voy leyendo Mateo 4, 16. Dice así. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Era una profecía y se cumplió en el momento que Jesús le llegó a visitar. Veamos también lo que dijo Zacarías en Lucas 1, verso 78. Lucas capítulo 1, el versículo 78. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice el verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora leamos Juan capítulo 1, el versículo 5. Veamos lo que escribió allí el apóstol Juan. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También leamos lo que el Señor dijo en Juan capítulo 8, el versículo 12. Dice así Juan 8, el versículo 12. Juan 8, dice el verso 12 así. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En estos versículos pues se nos enseña que Jesús es la luz del mundo, y él demostró siempre en su vida apegado a la voluntad de su Padre. La luz disipa la oscuridad, expone lo que se guarda y se practica en la oscuridad. Veamos lo que dice Juan capítulo 3, el versículo 19. Juan, en el capítulo 3, dice así el versículo 19. Dice así: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando se predicara el evangelio, el trabajo que iba a hacer el evangelio, lo reveló allí el Señor en Hechos 26, verso 28. Veamos. Hechos en el capítulo 26, verso 28. Dice así. Hechos 26, voy leyendo el verso 28. Vamos a ver, creo que tengo mi cita. Es el texto donde el apóstol Pablo, 26, 28. Es donde el texto donde el apóstol Pablo dice de que uno de los trabajos que iba a hacer el apóstol Pablo es traer a la gente que se convirtieran a Dios. Vamos a ver, quiero ver. Dice, se me equivocó el texto. No lo tengo. Bueno, pero el texto lo que dice en Hechos 26, uno de los trabajos que iba a hacer el apóstol Pablo era que la gente viniera de la oscuridad a que se le predicase el evangelio y traerlos a la luz. La conversión pues de la gente era traerlos a la luz, que el evangelio los alumbrara. La luz viene también a ser un símbolo del conocimiento. Los ciudadanos del reino de Dios son para buscar o para preservar a los que están en pecado, que salgan del pecado. La decadencia del pecado es una señal de la muerte venidera, como lo dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 5, verso 12. Romanos capítulo 5 dice así el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre entonces sin Cristo está en pecado. Debemos iluminar sus mentes, sus corazones con la luz de la verdad. La idolatría y todo pecado resulta en un pensamiento incorrecto y en un corazón endurecido. En realidad, cuando el hombre se aleja de Dios, lo que está buscando es la oscuridad, las tinieblas. Es cierto, mucha gente no está listo para escuchar que el mundo está gobernado por poderes oscuros del mal y desesperadamente necesitan ser iluminados por la luz de la palabra de Dios. Pero hagámonos una pregunta. ¿Cómo se puede lograr esto? Veamos lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipo. Filipenses capítulo 2 dice el verso 15 así. Filipenses 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Los hermanos filipenses tenían que vivir vida que reflejaran la luz de Dios, vida que pudiesen iluminar a otras personas para que vinieran o se acercaran a Dios. Usar el poder en el reino de Dios, la sal y la luz son elementos poderosos cuando se presenta y se aplica apropiadamente. Ambos deben usarse correctamente. ¿Qué pasa cuando hay demasiada sal en la comida? Nadie se la va a comer. ¿Qué pasa cuando hay demasiada luz? Puede causar ceguera. Usando el poder que tenemos como ciudadanos del reino de Dios es un desafío. Nosotros debemos ejercer una influencia cuidadosa
para ir en aras de hacer avanzar el reino de nuestro Dios. Ahora entonces hagámonos una pregunta para que todos meditemos. Jesús entonces tiene ahora nuestra atención en una sola frase. El Señor ya nos explicó la bienaventuranza y ahora nos dice que necesitamos ser la sal de este mundo y necesitamos ser la luz de este mundo. El propósito de la bienaventuranza es para que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Hagámonos esta pregunta. ¿Hemos estado suficientemente desafiados hasta este punto? Si queremos convertirnos en la sal de la tierra y la luz del mundo para avanzar en el reino de Dios, nosotros necesitamos prudentemente examinar nuestros corazones y nuestras mentes, como el apóstol Pablo se lo recomendó a los hermanos en Corinto. Leamos segunda a los Corintios, el capítulo 13, verso 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, dice así el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hubo una duda en la mente de muchos corintios, y es si el apóstol Pablo en realidad era apóstol, porque lo que estaba en contra de él es que él no anduvo con el Señor. Entonces ahora el apóstol Pablo en este verso les hace una propuesta muy sencilla. Examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. La pregunta es, ¿qué regla tenían que usar ellos para hacerse un autoexamen, para hacerse una autoevaluación? La única regla que podían usar era la palabra de Dios. Pero si Pablo no era apóstol, ¿cómo es que iban a estar seguros que a ellos había llegado el verdadero mensaje de Dios? Entonces, lo que estaba exigiendo como prueba al apóstol Pablo, ahora ellos lo pueden tomar y hacerse una autoevaluación. Pensemos en lo mismo. Podemos nosotros decir que somos cristianos, que nos estamos esforzando por servir a Dios, ¿está bien? Entonces, hagámonos una autoevaluación. ¿Son nuestras cualidades apegadas a la bienaventuranza? Estamos reflejando a través de nuestras actitudes, a través de nuestro comportamiento, que estamos siendo conducidos por los mandamientos de Dios. El mundo puede cegarnos a lo que realmente significa ser ciudadano del reino de Dios, lo que significa ser cristiano, pero a Dios o a Cristo jamás nosotros lo vamos a engañar. Si nos fijamos bien en la enseñanza del Señor, Él no dice, tal vez puedan ser medio sal o tal vez puedan ser media luz. No es esa la enseñanza del Señor. O somos sal o somos luz o en realidad estamos en el mundo. ¿Cómo saberlo? No a través de nuestras palabras, sino a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida. En realidad, si nosotros descuidamos nuestra conducta y descuidamos la predicación del evangelio, jamás vamos a ser la sal de esta tierra. Jamás vamos a ser la luz de este mundo. Cuando el Señor habla de la luz, dice que todo esto es con un propósito. Es para que la gente glorifique a nuestro Dios. Es para que la gente le dé honra a nuestro Dios. Y así es. Cuando la gente ve nuestro cambio, la gente sabe si somos o no somos verdaderos siervos de Dios. Vamos al libro de Juan y leamos lo que dice en el capítulo 13. Juan, capítulo 13,
verso 34 y versículo 35. Dice el Señor en Juan 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Alguien podrá decir que el mandamiento del amor es muy viejo. Ya se había dado en el Antiguo Testamento. Es cierto. Pero lo que ahora el Señor está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, es nuevo en el sentido de calidad. El amor que tiene que haber en nosotros los cristianos es del mismo amor como el que Cristo tuvo por todos nosotros. Un amor de entrega, un amor sincero, un amor puro, un amor de sacrificio. Ahora, dice el verso 35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Podemos pues decir que somos discípulos del Señor, que somos cristianos, que vamos a la iglesia. Está bien. Ya la gente escuchó nuestras palabras. Ahora la gente tiene que ver nuestras actitudes. Si la gente ve que nos amamos, que hay un verdadero amor en nosotros, que nuestro amor es sincero, la gente entonces sí va a creer que somos discípulos del Señor. Si la gente escucha que hablamos bonito, pero nos tratamos mal, o usamos de hipocresía y no nos podemos tratar, no hay un verdadero amor en nosotros, entonces la gente va a entender que somos hipócritas, que estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra. Entonces nuestra influencia no va a funcionar. Más bien vendríamos a ser de tropiezo para mucha gente. Por eso, hermano, cada uno de nosotros debemos de hacernos un autoexamen, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida ante Dios. Este es el mensaje, hermano, que en esta tarde, su servidor deseaba compartir con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga.